Aprovades. Bé, després volia agrair la presència aquí del senyor Negueruela. Crec que és important pel CES que la conselleria que estem escrits mos acompanyi avui en un plenari i li vàrem oferir la possibilitat d'això, de tenir una compareixença davant tots vostès per exposar-nos els temes que ell trobi pertinents i sense més dilació li passaré la paraula. Gracias, presidente. Para mí es un honor poder estar hoy aquí. Es un honor inaugurar este primer plenario en esta nueva etapa, presidida además por Rafa Ballester. Por tanto, es un honor que él sea presidente, ya no solo porque yo creo que es una persona idónea para nuestras islas, para un puesto como el CES, sino también que lo considero también un buen amigo con el que hemos trabajado todos estos años a lo largo de muchos meses, cuando él presidía FEDECO, estando en la Cámara de Comercio, y por tanto entendiendo perfectamente lo que es el diálogo social y una persona que siempre ha buscado consensos para intentar que el diálogo social en nuestras islas cogiese fuerza. Yo creo que él fue uno de los artífices también de que el convenio colectivo, en este caso de comercio, pues viese la luz con acuerdo, y creo que es uno de los empresarios que ha sabido leer la situación económica durante la pasada legislatura e intentar que entre todos pues, la riqueza que se genere se redistribuya en nuestras islas. Por tanto, creo que el perfil para presidir un CES marcado por un momento totalmente distinto es el necesario donde una persona pueda construir consensos y construir diálogo, ¿no? En un momento donde será más necesario que nunca. Si era importante el CES en la pasada legislatura, yo creo que nunca debió suprimirse. Yo creo que deberíamos reflexionar que suprimir organismos de diálogo, desde luego, es un error. Además, sobre todo si están en nuestro Estatuto de Autonomía, que son órganos estatutarios. Por tanto, no es que esté adscrito a la Consellería, es un órgano estatutario que simplemente nosotros lo que nos toca es negociar la parte económica o la parte administrativa, pero es un órgano estatutario independiente, por supuesto, y necesario para nuestras islas. Lo era en la legislatura que se suprimió, una legislatura compleja, de recortes, donde se tenían que discutir muchos aspectos. Lo era en la que se volvió a recuperar, una legislatura de recuperación y de recuperación de derechos, y por tanto, donde el CES tenía que empezar también a trabajar en ese sentido, en esa línea, y lo es en una legislatura como esta, muy compleja, no por la legislatura, sino por la situación en la que nos encontramos, donde después de la crisis sanitaria de la COVID, pues cómo ha afectado a nuestra economía. ¿Cómo ha afectado a nuestra economía? Desde muchos puntos de vista, no solo por la caída del PIB, como sabéis todos, es de las más elevadas de España y una de las más elevadas si regionalizásemos a nivel europeo, y por tanto, qué respuestas hay que dar a esas caídas y cómo se tiene que recuperar, sino yo creo que, y más importante, el CES tiene también que leer y construir qué cosas cambiarán después de la COVID, porque está claro que nos recuperaremos, yo creo que, y yo soy cada vez más optimista en que nos recuperaremos más rápido de lo pensado. Esa recuperación en V que se apuntaba el año pasado, yo creo que este año sí que empezaremos a ver recuperaciones importantes, y yo creo que las percepciones en general van en ese sentido. Las percepciones generalizadas normalmente también son buenos indicadores, pero luego es cierto que estamos viendo cómo la economía y la reactivación turística parece que será una realidad este verano. Pero con independencia de la recuperación o de lo larga o lo intensa que sea, y por tanto, en el fondo estamos hablando de recuperar nuestro principal motor de actividad, recuperar, por tanto, el motor de nuestra economía, y se recuperará, yo creo que de una forma relativamente similar a antes de la COVID. Por tanto, con independencia de cómo vaya nuestra recuperación económica, hay cambios en el trabajo, hay cambios en las relaciones laborales, hay cambios en muchos usos que la COVID marcará. Y yo creo que aquí es donde hay que ver hacia dónde podemos apuntar. Creo que fue un acierto encargar al CES, durante la legislatura pasada, que hiciese el marco de Horizonte 2030, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahora tenemos un documento elaborado por el CES. Se hizo un documento, se pidió un documento de construcción de cómo sería el horizonte de nuestras islas,
Y sobre todo, y lo más importante, porque para eso tenemos un Consejo Económico y Social, de ahí sale un dictamen. De ahí sale un dictamen que es el pacto entre los distintos grupos que conforman el CES, que yo creo que esa es la importancia. Tenemos un buen documento de prospectiva, pero sobre todo tenemos el encargo ya hecho, que es el dictamen pactado entre todos los grupos que forman el CES, porque yo creo que el CES es eso. El CES es encargar, trabajar, preparar documentos, bien dentro del propio CES, bien a expertos en la materia, pero sobre todo es la construcción del diálogo de esos documentos por parte de los grupos que conforman el CES, que no deja de ser una representación muy importante del conjunto de nuestra sociedad o del conjunto de actores que operan en la economía de nuestra sociedad. Y eso es un documento que tenemos ya sobre la mesa. Mucho de los dictámenes, mucho de la parte del dictamen del 2030, hecho antes de la COVID o preparado antes de la COVID, marcan cosas que la COVID va a acelerar necesariamente. Y hay distintos aspectos que serán una realidad de forma inminente y que tendremos que ver cómo nos adaptamos. Desde luego, y Rafa lo conoce muy bien, hay muchísimos sectores que cambiarán de forma profunda. El sector del comercio, del que él venía, es uno de los que más cambiarán. La realidad digital es una realidad que se ha impuesto durante este año. Y un año de pandemia ha cambiado una parte de los usos de los consumidores. Y yo creo que en nuestras manos está analizarlo para ver cómo ayudamos a una parte de nuestro tejido productivo a que se adapte a esa nueva realidad, que si ya era antes importante, ahora está absolutamente consolidada. Y si vemos cómo compran no ya los que nos consideramos, bueno, yo no me considero una edad muy avanzada, prefiero considerarme todavía joven, pero si veo a los que les saco 20 años, compran todo por Internet. Es decir, ha cambiado completamente el hábito de uso, incluso cómo reciben la información, cómo reciben la comunicación, cómo ven incluso la propia publicidad. Todo ha cambiado, ¿no? Yo creo que aquí la importancia será poder trabajar Sí. Podeu tancar el micro, por favor, es que esteu connectats. Gràcies. Yo creo que la importancia, por tanto, será ver todos esos cambios que tendremos en los próximos años y cómo el CES puede leerlos. Yo creo que, y estaba en esa parte, ¿no? El dictamen 2030 ya ve cosas que veíamos que iban a adaptarse y que ahora yo creo que incluso hay partes del 2030 que tendremos que adelantar, que habrá que adelantar a ese propio 2030, con lo cual yo creo que el dictamen no solo no solo es un documento de futuro, sino que una parte importante tiene que ser un documento de presente, tiene que ser un documento de trabajo para que sea una realidad en los próximos años. Yo creo que cambios que veíamos a lo mejor a medio plazo ya están aquí. Yo, por hablar de un ámbito del que me considero más próximo, de todo el ámbito laboral, hemos visto cuando hablamos del futuro del derecho del trabajo, que muchos de los que estáis aquí también habéis trabajado, habéis escrito, habéis pensado sobre cómo sería el trabajo del futuro, ya es el trabajo del presente. El teletrabajo y cómo penetraría dentro de 5, 6, 7, 10 años, ha penetrado de golpe. Y eso hace cambios, no solo hace cambios en las empresas, sino que hace cambios en la forma de producción, en la forma de trabajar y en la forma de vivir de las personas, ¿no? Yo creo que aquí las lecturas de cómo se tiene que aplicar es importante, lo que se pueda consensuar, los dictámenes que se puedan avanzar y lo que tengan que hacer luego los gobiernos de la mano del diálogo social para que sea en positivo, que todos los avances que se veían que podían ser importantes supongan también mantener derechos y libertades para el conjunto de nuestros trabajadores y trabajadoras y para la mejora de la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Por tanto, yo creo que en un momento donde decíamos qué transición se quería hacer, va a haber elementos que haya que acelerarla porque la realidad lo ha puesto ya de manifiesto y por tanto yo creo que hay que empezar a acelerar determinados aspectos que el propio Horizonte 2030, pues con la COVID yo creo que hay elementos que se adelantan. Y luego, por supuesto, toda la parte de sostenibilidad y toda la parte de nuestro modelo económico y hacia dónde lo queremos dirigir. Porque ahora está claro que intentamos, y yo creo que todos somos conscientes, y desde luego todos los que estáis aquí sois conscientes de que el primer objetivo fundamental, y en esto era la parte en la que quería centrar mi intervención, es la recuperación antes de la COVID. Es decir, que las personas que en marzo del 2020
vieron cómo se quebraban sus posibilidades para esa temporada, por tanto los trabajadores y trabajadoras que entraron en ERTE, las empresas que tuvieron que cerrar, todo ese horizonte, el objetivo de todos los que estamos aquí es que se recupere lo antes posible, porque de eso viven prácticamente, si no la mitad, una gran parte de forma directa de nuestros afiliados a la seguridad social. Eso no quita que no tengamos que ver luego qué cambios tenemos que hacer para que la transición sea sostenible y sea sin merma de derechos y sin merma de pérdida de empleo. Por tanto, yo creo que el objetivo ahora mismo son dos claros. Uno, la recuperación a corto, que es en la que desde luego pues, prácticamente todos los que estamos aquí estamos y todos yo creo que tenemos claro que la gente que tenía un empleo en 2020 la tiene que recuperar en el 21. Por tanto, no hay un discurso de cómo tiene que ser ese empleo en el 21. Aquí yo creo que lo que tiene que haber es empleo en el 21, recuperación de los puestos de trabajo, incorporación a sus puestos de trabajo y, por tanto, de que vuelva la actividad económica. Ahora luego lo que hay que ver es qué transición hacemos hacia un horizonte de mayor sostenibilidad y cómo vamos adaptando nuestro propio tejido, un tejido basado en el sector terciario de forma clara, pero que estira del sector secundario y del primario. Yo creo que cuando ya hace más de un siglo, más de 2 siglos, se hablaba de cómo se dividían los sectores productivos, primario, secundario, terciario. En nuestro caso es el sector terciario casi el primario o el que estira del resto de sectores. Cambia hasta la producción del sector primario y el sector terciario en nuestras islas y adapta la producción del sector secundario. Basta ver la importancia del mueble en Manacor, cómo se ha ido adaptando a depender más del sector turístico. Basta ver que nuestra industria naval está ligada a la reparación y mantenimiento de embarcaciones recreativas. Por tanto, están muy ligados los distintos sectores. Yo creo que los documentos que se prepararon en la legislatura pasada, la adaptación por parte de la Dirección General de Economía, del marco input-output y de las cuentas satélites, empiezan a dibujar las intersecciones del conjunto de nuestra economía y yo creo que son instrumentos que ahora tenemos que adaptar. Por tanto, el objetivo fundamental, y yo creo que para eso es la importancia del CES, es hacer esa transición de forma tranquila, de forma pactada, de forma sosegada, pero hacerla. Porque la transición va a haber que hacer, una transición hacia un modelo más sostenible, más diversificado, y yo creo que el CES tiene que ser una de las patas en cómo se tiene que hacer, en conseguir que se haga de forma tranquila, pactada y ordenada, porque la realidad se acabará imponiendo. Y además tenemos el elemento de los fondos europeos de forma clara que tienen que ayudar también a redirigir. Por tanto, una vez pasemos de lo inmediato a lo importante, una vez pasemos de lo inmediato de la recuperación a ver cómo se construye luego ese futuro, aquí los distintos agentes yo creo que tendremos que empezar a trabajar en esa adaptación a cómo se tiene que realizar y desde luego pues la circularidad, la sostenibilidad, distintos elementos son absolutamente necesarios. Nosotros siempre hemos hablado de una triple sostenibilidad, ¿no? Económica, social y ecológica. Por tanto, esos 3 pilares son sobre los que tenemos que construirla en los próximos años. Si al horizonte 2030 ahora le pudiésemos ir incardinando también los propios fondos Next Generation, ya veremos que son instrumentos que creo que en un momento dado se podían ver como un documento de qué nos gustaría tener. Bueno, ahora tendremos fondos para que lo que nos gustaría tener se pueda hacer. Por tanto, hay que empezar a trabajar en eso que se podía ver a medio plazo, cómo podemos conseguir construirlo, porque ahora yo creo que de una forma clara tendremos recursos para hacerlo, que era algo que cuando se hacen los documentos de qué nos gustaría ser, bueno, pues ahora la verdad es que tenemos una herramienta que nos permite hacerlo, que son fondos para poder construir. Por tanto, yo creo que es un elemento que cambia trascendentalmente el propio dictamen, o lo hace todavía más tangible, que es el ir adaptando cómo construirlo, ya que vamos a tener fondos para poder hacer que sean, digo, todo el dictamen en su conjunto, pero que una parte muy importante se pueda desarrollar ligándolo a esos fondos. Y ligándolo fundamentalmente, y para eso yo creo que el papel del CES es trascendental, al sector productivo, entre las organizaciones empresariales, sindicales, pero también al resto de miembros de grupos que forman parte del CES, que desde luego en temas como la sostenibilidad tienen mucho que decir. Creo que el objetivo es ese. Creo que el objetivo del medio y largo plazo tiene que definirse, acelerarse e incardinarlo con
todo el despliegue de fondos que pueda tener esta comunidad autónoma en el futuro. Yo creo que ese es el objetivo fundamental para los próximos meses en la definición del calendario de los Next Generations y para luego ir con esa hoja de ruta. Porque yo creo que si se encargan hojas de ruta es para intentar cumplimentarlas. Por tanto, no estamos ahora para decir, bueno, tenemos que hacer nuevas estrategias, que yo creo que todo el mundo está siempre en nuevas estrategias. Bueno, tenemos estrategias, tenemos documentos, hay más agentes con los que hay que dialogar, con los que hay que incluir, pero ya empezamos a tener documentos de estrategia. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es cómo acompañar a esos documentos de la parte de que se puedan llevar a la práctica con los recursos necesarios para ello. Yo creo que este nuevo CES tiene una función fundamental en eso, en ser capaz de aunar los esfuerzos de todas las partes y buscar también cómo intervenir en ese proceso de transformación. Por tanto, yo creo que la aceleración del despliegue del 2030 es un objetivo claro. En segundo lugar, y también en un orden importante, es ver cómo seguir construyendo un diálogo social. Yo, con esto sí que iré terminando. Hoy es un día también importante para nosotros. Ha coincidido que ayer hubo un acuerdo en Madrid, que hoy tiene que haber, esperemos, un acuerdo en nuestra comunidad autónoma precisamente de diálogo social. Y el CES es una de las figuras del diálogo social. Tenemos que seguir construyendo diálogo en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que fue uno de los objetivos fundamentales de la legislatura pasada y se tienen que seguir en esta. Al final, épocas como la que estamos, de profunda crisis, yo creo que hay que sacar dos conclusiones claras. La primera, que los mecanismos de los que nos hemos dotado han funcionado y funcionan. Y que el modelo de salida de la crisis económica que se tuvo a partir del 2011 es totalmente distinto al que se está haciendo en esta crisis. Es una crisis sanitaria, no es una crisis financiera, deriva en una crisis económica y las respuestas son totalmente distintas. Por tanto, a la crisis económica es a lo que se le está dando una respuesta totalmente distinta. Y con un esfuerzo enorme, y yo creo que hay que ponerlo en valor, un esfuerzo enorme por el Gobierno de España y por parte de nuestro Gobierno también, en el despliegue de los instrumentos necesarios para ello. Porque yo creo que el acuerdo de ayer, en el fondo, lo que es un acuerdo de mantenimiento del empleo. Es un gran acuerdo para mantener el empleo vivo en España, cosa que no se había hecho nunca. Cuando a veces decimos que es la primera vez que se apuesta por los ERTES, y si me lo permitís, no seré muy crítico, pero es un tema que a veces a algunos pues nos enerva un poco. Dicen, no, es que los ERTES no los habéis inventado vosotros, o no los ha inventado este gobierno y el anterior. No, claro que no. Es un elemento inventado hace muchos años y que puso en marcha la socialdemocracia en Alemania ya hace muchos años y que luego se ha mantenido en distintos sistemas europeos. Ahora, los ERTES, si no van acompañados de recursos, no sirven como instrumento de mantenimiento del empleo. Esa es la diferencia fundamental. Y yo creo que en eso sí me gustaría detenerme y explicarlo. Está claro que en 2012, cuando decimos muchos que pasamos de ERTES a ERES, es porque se quitaron los mecanismos de apoyo a ERTE. Se quitaron los mecanismos de apoyo a las cotizaciones y apoyo al mantenimiento del empleo que existían en los ERTES, que era un modelo similar al que se ha puesto el que tenía Alemania y que ahora se ha mejorado mucho. Por tanto, si tú no das un apoyo como instrumento al mantenimiento del empleo, se destruye empleo, porque es más barato el expediente de regulación de empleo que el mantenimiento si no va acompañado de mecanismos de protección. Y ahora lo que se ha hecho es precisamente lo contrario. Previendo una recuperación lo más rápida posible, se ha ido a un instrumento de un coste enorme y de mantenimiento de empleo. Lo digo porque cuando luego hablamos todos de sistemas de impuestos, de fiscalidad, bueno, yo creo que hay que empezar a pensar todo en poner todo en su balanza. Y que hay que ver todos los recursos, cómo se están redirigiendo y cómo están funcionando los recursos del Estado para esto. Ahora mismo, el primer instrumento y el instrumento más importante que se ha puesto en marcha son los ERTES. También es el instrumento de mayor coste económico. Y están funcionando. Ha permitido mantener el empleo en nuestra comunidad. Basta ver que si ves una caída del PIB del 23% y ves una caída del empleo del 8% en la afiliación, bueno, pues esa diferencia, ¿dónde está? Bueno, esa diferencia está en que el empleo no ha caído lo que ha caído el PIB.
cosa que es la primera vez que pasa. Si vemos las diferentes crisis, no veremos una diferencia en las curvas tan grandes entre una caída del PIB del 23 y una del 8. Primero, que nunca veríamos una caída del 23 porque nunca se ha visto, pero suelen ir acompasadas. Esta vez no. Esta vez no, y yo creo que hay que romper también una lanza en favor de los empresarios de nuestra comunidad autónoma y de España, en que todos los empresarios han optado por el modelo de ERTE y los sindicatos han acompañado en esa toma de decisiones y entrar el modelo de ERTE como un instrumento de mantenimiento del empleo. Por tanto, ahora mismo tenemos el empleo protegido. Lo hemos tenido todo este año y ahora empezaremos a ver recuperaciones de afiliación. Por tanto, si no hemos destruido durante este año, la perspectiva es que creceremos, que recuperaremos, por tanto que el instrumento ha funcionado. Yo me alegro mucho del acuerdo alcanzado ayer por parte de la COE, de las organizaciones sindicales. Me alegro además que el Gobierno de España cediese. Creo que es importante saber ceder. Creo que es importante ver que si todos te dicen, ojo, que a lo mejor tu propuesta técnicamente es impresionante, pero la gente tiene derecho a opinar sobre otros aspectos técnicos, pues se pueda llegar a acuerdos. Y yo creo que el hecho de presionar por parte de las organizaciones, en este caso más empresariales, y luego el visto bueno de las organizaciones sindicales al sistema de exoneración en inactivos, creo que en nuestras islas es especialmente beneficioso, porque nosotros necesitamos una protección de inactivos ahora muy fuerte para que a medida que se vaya recuperando se vaya adaptando. Yo creo que aquí el sistema de exoneraciones de activos e inactivos nos beneficia el acuerdo alcanzado ayer por COE, CEPIME, Comisiones UGT, en este caso ya en el cierre con el Ministerio de Seguridad Social, que era, como todos sabéis, un poco donde estaba la discusión en ese sistema. Por tanto, al final, lo que creo que prevalece es la idea de acuerdo, que todo este año de dificultades haya sido con acuerdos. Eso tiene un valor intangible enorme. El primero es que tenemos de las conflictividades más bajas en los últimos años. Es decir, cómo con la mayor caída del PIB y una destrucción de empleo de un 8%, y con toda la situación tan complicada, hemos tenido menos conflictividad casi que en un año ordinario. Eso es un valor enorme, eso es un valor del diálogo enorme. Yo creo que a veces se pone poco en consideración por el conjunto de agentes que operan, porque estamos muy acostumbrados al ruido. Quizás el ruido político es demasiado intenso, demasiado fuerte, y quita el foco de que la sociedad no ha tenido conflictividad. No ha habido conflicto social. Y es complicado, y es difícil pensar que con las caídas que ha habido hayamos respondido sin conflictividad. ¿Por qué? Porque el sistema de protección ha funcionado. Y porque la sociedad, en el fondo, ha construido un sistema más pacífico que lo que la propia clase política se ha dedicado a veces a poner de manifiesto. Y yo creo que aquí, por tanto, tenemos que aprender del diálogo social. Si el diálogo social es capaz de llegar a acuerdos de Estado, acuerdos de país, el resto de agentes que operan, sobre todo las fuerzas políticas, deberían estar en esa misma sintonía. Es un problema para mí de futuro, y con esto voy terminando, el ver que los acuerdos de diálogo social, que son un elemento vertebrador nacido de nuestra Constitución, cuando todo el mundo habla de la Constitución española y la importancia de la Constitución española y todas estas cosas que escuchamos en defensa, bueno, la Constitución española se basa básicamente en el diálogo y en la construcción de un mecanismo de diálogo social como elemento transformador o de mejora de la sociedad. Por tanto, los acuerdos de diálogo social deberían ser casi acuerdos de Estado, acuerdos respetados y acuerdos que permitan luego la convivencia pacífica entre el conjunto de personas, y que las fuerzas políticas, yo creo, que deberían sumarse a esa hoja de ruta o a ese impasse que se ha producido durante este año y medio en esta materia. Y yo creo que deberíamos todos aprender a ver cómo, del ejemplo del diálogo social, se tiene que transitar a las mejoras que hay que introducir en nuestro futuro y no estar permanentemente en la confrontación. De ahí que yo creo que la importancia del CES es básica, porque los Next Generation seguro que generan ruido, por eso es importante que el CES haga una hoja de ruta, trace hojas de ruta donde se puedan ir incorporando y se pueda hacer ese diálogo ordenado y ese diálogo tranquilo al que yo antes empezaba. Pero creo que es un momento ahora importante e ilusionante. Se ha conseguido transitar este año con todos los acuerdos ya sobre la mesa, hasta septiembre. En el caso nuestro, con la especialidad de que esperemos que en septiembre la suspensión de la prestación para fijos discontinuos deje de estar en suspensión. Por tanto, aquí a nosotros nos quedará todavía un poco más de trabajo que hacer, porque en septiembre veremos que probablemente los ERTEs
cambien la definición, porque habrá habido recuperación, ha habido activación. Ahora, no podemos dejar de lado la parte social, la parte de los trabajadores y trabajadoras, que veremos cuántos meses pueden cotizar. Por tanto, yo creo que eso es uno de los debes que nos quedará en septiembre, sobre todo al conjunto de fuerzas políticas y sociales de esta isla y al CES en su conjunto, que yo creo que un pronunciamiento claro, yo creo que va a ser necesario pronunciamientos en todos los ámbitos en esta materia. Por tanto, yo creo que es uno de los retos que nos quedarán. Pero hoy, desde luego, pues visto el acuerdo de ayer y visto intentemos alcanzar acuerdos hoy, es un día de enhorabuena. Por tanto, a mí me parece además muy importante poder estar hoy aquí, precisamente días de máximo diálogo, máxima exposición del diálogo social y cómo se está construyendo. Ahora los retos para el mercado laboral son muy altos una vez salgamos de esta difícil situación y a todos los que estamos aquí, desde luego a los sectores que tenemos que trabajar, pues nos quedan muchos, ¿no? Desde los sectores turísticos, el sector del transporte, el sector del comercio. Hay distintos sectores que se tienen que ver afectados y no solo para el corto, sino para ver cómo va siendo esa ordenación al medio, con esos cambios que ya estamos viendo en los usos no solo de nuestra ciudadanía, sino de la ciudadanía que viene a vernos en las temporadas fundamentalmente de verano y cómo los cambios operan en todos esos sentidos. Pero, en todo caso, a nosotros lo que nos queda ya es aterrizar el acuerdo del Estado aquí, importante, y luego ya empezar a programarnos los próximos retos de futuro donde el CES nos tiene que ayudar. Yo traigo hoy un encargo de la consejera de Hacienda que me transmitió que dijese hoy aquí para poder también ayudar en los distintos retos que nos quedan de futuro y que se han trabajado. Este fundamentalmente es pedir al CES que nos acompañe en la definición de cómo tiene que ser el reto demográfico en nuestras islas, lo cual es un reto importante. Cuando estamos escuchando que una parte de cómo puede articularse el sistema de financiación puede ir en despoblación, por los retos que tiene la despoblación, una gran parte de España, donde el coste de la educación o el coste de la sanidad se multiplica si tienes la población muy dispersa en muchos núcleos y por tanto con unos costes muy elevados. Ahora nosotros tenemos justo la situación contraria y que tenemos que entre todos ser capaces de que se nos escuche, que es el reto de la población flotante y todo lo que eso supone para nuestras infraestructuras y estructuras. Es decir, mientras hay comunidades que tienen que soportar muy poca población en muchos núcleos, nosotros lo que tenemos que soportar es muchísima población por encima de la población que tiene nuestra comunidad autónoma, con puntas donde podemos llegar a duplicar la población. Hay meses del verano que tenemos 2 millones de personas en la isla, una isla poblada por 1.100.000. Por tanto, puedes tener una dimensión para soportar turismo a un nivel, pero cuando ya duplica tu propia población, estamos hablando de unas proporciones enormes, ¿no? Y como unas islas de 1.100.000 reciben 16 millones. Bueno, todo eso es desde luego un reto para que también sea compensado por parte del sistema de financiación y es uno de los grandes retos que tenemos. Por tanto, el reto demográfico, tal y como se está planteando a nivel España por la Conferencia de Presidentes, yo creo que de nuestra parte requiere un análisis precisamente de los costes que tiene esa convivencia tan grande de personas durante un año y lo que eso supone también para el conjunto de nuestra ciudadanía. Y los beneficios que le supone para el Estado también, porque al final una gran parte de lo que se recauda va directamente al Estado en materia de impuestos indirectos, aunque luego aquí venga una parte de esos recursos ingresados. Por tanto, yo creo que ese reto es uno de los encargos que queremos pedirle al CES de forma inmediata, que ya le transmitimos a su presidente, y aterrizar luego el Horizonte 2030 con los objetivos claramente de desarrollo sostenible que nos hemos dado y que nos dimos en los primeros meses de esta legislatura. Yo con esto termino. Cuando comenzó la legislatura y nos reunimos con los agentes sociales, todos teníamos claro el objetivo 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, y ahora cuando veíamos los ODS estos días y las distintas mesas que nos habíamos creado, parece que ha pasado un siglo, parece que ha pasado, desde luego, tren a toda velocidad durante todo este tiempo que hemos visto cómo ha aparcado pues, una gran parte de nuestra actividad, pero es lo que hay que recuperar ya.
y desde luego cuando unos tenemos que estar muchas veces más centrados en el corto, necesitamos organismos y entidades que piensen en el medio y en el largo, porque si no, no hay forma de avanzar. Y yo creo que aquí el CES nos tiene que ayudar a poner esa mirada larga, esa mirada hacia donde queremos ir, para que cuando se recuperen todas las mesas, cuando tengamos ya clara la definición de los fondos europeos, tengamos la hoja de ruta trazada y, por tanto, yo creo que ese papel que tienen los consejos económicos y sociales tiene que ser puesto de manifiesto. Además, yo creo que entre el CES de nuestras islas y el resto de CES de España, pues tiene que haber una especial colaboración y creo que Rafa lo trabajará, y con el CES de España, que también acaba de cambiar. Y yo creo que la figura que se ha elegido para el CES de España, que también ha participado en el propio dictamen, pues yo creo que es importante, ¿no? Una apuesta por un Antón Costas, que también trabajó en el propio documento de prospectiva, bueno, pues nos debe generar esas sinergias para llegar a explicar la situación de Baleares allí. Yo creo que el CES es un gran altavoz que hay que saber llevar también a donde se toman muchas veces decisiones, como puede ser en el Estado, y por tanto entrar también a través del CES y a través del CES estatal en el discurso cuando se plantee no solo los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales nosotros yo creo que podemos ser pioneros en mucha parte de lo que se va a presentar, muchos de los dictámenes que haga el CES de España, mucho de lo que se haga en materia de sostenibilidad, nosotros ya lo tenemos, ya es una realidad, pero también, por tanto, aportar en el debate que se abra en el resto de áreas. Son, por tanto, retos, yo creo que ilusionantes y apasionantes, en el cual, pues, para el Govern será, desde luego, un honor poder transitar de vuestra mano y de comparecer las veces que sea necesaria. Creo que eso también sería importante, que el Govern venga al CES, explique las decisiones que tiene que tomar, que haya más presencia y diálogo constante para que pues, no solo sean los dictámenes de nuestras normas, sino que el propio planteamiento de nuestras normas se discuta aquí y se discuta con vosotros, y por tanto haya una mayor presencia e interlocución de hacia dónde queremos llevar el conjunto de cambios que tienen que hacerse en nuestra sociedad para los próximos meses, para los próximos años y para la próxima década, que es en lo que tenemos que dedicarnos desde ya. Y con esto yo creo que termino mi exposición y desde luego poder participar del diálogo que planteéis.